Buenas tardes, nos encontramos otra vez en el cuarto congreso Barranquilla FACO Refractiva. Estamos con el doctor Juan Guillermo Ortega Colombiano, profesor de la Universidad de Antioquia y expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor, usted acaba de darnos una charla muy importante acerca de los resultados en multifocales después de una cirugía refractiva. ¿Cuáles han sido estos resultados que usted destaca que son de mayor importancia y qué nos cuenta a nosotros acá para que tengamos en cuenta? Correcto. Básicamente el problema que existe con los pacientes que han tenido cirugía refractiva previa para miopía o hipermetropía o astigmatismo, particularmente con láser, y obviamente pues con las que hubo antes, la cirugía de keratotomía radial o la cirugía de keratomileusis, que es el doctor Barraquer, y su grupo pues de alumnos, es que las fórmulas que manejamos para calcular el lente intraocular en pacientes que se van a operar de catarata no funcionan correctamente en pacientes que han tenido cirugía refractiva previa, porque esas fórmulas están concebidas para ojos que no han tenido ninguna modificación. Y la cirugía refractiva modifica la forma de la córnea y altera de una forma muy importante la matemática, digamos, de la fórmula de los ojos. Entonces, cuando uno opera a un paciente que tiene una cirugía refractiva, tiene que buscar cuáles son los errores que se están cometiendo en la fórmula para buscar que los resultados sean los más adecuados posibles. Entonces, te decía hace un rato que las primeras veces que operamos pacientes que han tenido cirugía refractiva y se operaban de catarata, nos encontramos con la sorpresa de que los pacientes no quedaban bien, quedaban o miopes o hipermétropes completamente lejos de lo que esperábamos que obtuviéramos. Entonces, desde entonces han venido trabajando intensamente por un montón de centros y de oftalmólogos en todo el mundo, buscando cómo identificar exactamente la fuente del error matemático en el cálculo y además cómo corregirlo, porque claramente pues no solamente es decir es que el error es tal cosa, en este caso está claro que el error tiene que ver con la medida de la córnea, que cambia notablemente después de cirugía, sino que buscar cómo uno puede buscar el poder real que tiene la córnea después de cirugía refractiva para poder calcular el lente correctamente. Perfecto, doctor. ¿Usted cree que más o menos esto ha venido mejorando, este tipo de cirugías que se han venido presentando con los pacientes? ¿En cuánto más o menos la mayoría de los médicos están desarrollando ya esta corrección en estas cirugías? Correcto. Sí, cada vez más y más los cirujanos que operan catarata con cierta frecuencia, digamos, se encuentran con que los pacientes que llegan a su consulta con catarata tienen como antecedente, antes no lo había, cirugía refractiva. Entonces tiene que tener como una estrategia de cálculo diseñada para ese tipo de pacientes, porque si no van a cometer un montón de errores. Entonces, de alguna forma lo que vuelve valioso este tipo de trabajos es buscar la forma de explicarle a la gente nueva que está comenzando su trabajo como oftalmólogos cómo tienen que calcular ese poder corneal y a su vez utilizar las fórmulas correctas para que la fórmula finalmente permita que el paciente tenga un resultado, ojalá en lo ideal, igual al de un paciente que nunca fue operado. Ese es más o menos el tema. Cuando uno pretende que un paciente lo opera uno de catarata y lo quiere dejar de una manera, pues uno quisiera que el paciente que tuvo refractiva, que ya supo lo que es ver bien, que ya pasó por la experiencia de ver muy mal y luego operarse para ver bien, no quede peor. Ese es el problema, que son pacientes que quieren ver muy bien, porque tienen ya el conocimiento de lo que es ver bien. Entonces en los pacientes es lo importantísimo que la fórmula y los cálculos se hagan bien hechos. Sea más precisa. Doctor, pues ya hablando del congreso, hemos visto que realmente la afluencia de gente es bastante grande y que las conferencias han sido bastante interesantes. ¿Cómo ve usted este congreso y qué invitación le hace a la gente para este tipo de congresos? Correcto. No, este es un congreso de altísimo nivel. Luis Scaff logró congregar a un grupo muy significativo, muy importante de especialistas internacionales y nacionales alrededor de la discusión sobre estos temas de cirugía de catarata y de córnea. Y por supuesto el nivel de los presentaciones ha sido altísimo y la discusión, digamos, al final de cada ponencia ha sido muy, muy importante. De manera que yo sí creo que la gente que se está formando tiene que venir a estos congresos para enterarse de lo que está pasando o escuchar cosas que son importantes para su desarrollo profesional y que van a tener cada vez más importancia en el futuro. En el mundo entero no sé cuántos millones de pacientes han operado de cirugía refractiva y esa gente seguirá envejeciendo y finalmente llegará a tener una catarata. Entonces en esos pacientes es muy importante tener fórmulas precisas para manejarlos, como un paciente que sea equivalente a un paciente normal, digámoslo así. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Una buena tarde.